Buenos días a todos los que desde bien temprano nos acompañan como cada mañana en AN7 Amanecer, el espacio que le permite a usted, a su familia entera, pues estar bien al tanto y informado de todo el acontecer nacional, también todo lo que sucede fuera de nuestras fronteras, deseando que se encuentren bien en sus hogares ya en este martes 7 de octubre. Buenos días para todos, también para Yanivel Asensio, que regresa a AN7 Amanecer. Buenos días, compañera. Javier. ¿Cómo está todo? Todo bien. Qué bueno. Yo imagino que obviamente tú estás bien. Estoy bien. Claro, después Descansé, de unas vacaciones. que es lo más importante. Digo que se fue rápido, como que esos días pasaron demasiado rápido. Suele Ese pasar. martes 7 llegó demasiado rápido. Pero aquí estamos, como siempre, con el compromiso de informarles tempranito, de la mañana, como diría nuestro compañero Rafael Martínez, en este ya segundo día de la semana laboral, Javier, y como cada día, hoy se celebra algo. Así Hoy es. no es la excepción, hoy es el día del algodón. No el algodón dulce Yo te iba a que los preguntar lo niños aman, que comen, así no. Estamos hablando de una fibra natural que sirve para los productos de higiene, también para la realización de ropa. Cuando usted dice, me gusta más la ropa de algodón, sobre todo esa ropa blanca que la gente suele utilizar y que dice, esa es la tela que me gusta, el algodón. Estamos hablando de eso, que es una fibra natural que viste al mundo y que también se desarrolla o se cultiva en alrededor de 75 países a nivel mundial. Esto también da trabajo a millones de personas y, como decía, también es utilizado para la realización de productos de higiene, medicina y hasta en nuestros propios hogares. Es así. Un día, como de estos días especiales, ¿no? De efemérides o de días de celebraciones anecdóticas, en el que, bueno, se destaca su importancia, su tema económico, también en el aspecto social, en el aspecto ambiental también, porque, bueno, en muchas ocasiones se mezclan también este tipo de materiales con otros que son sintéticos y que son mucho más contaminantes para el medio ambiente. Ahora bien, una ropa que tenga, digamos, en su porcentaje, digamos, en su etiqueta, que 100% algodón, obviamente es mucho menos contaminante porque está hecho de algo, pues un material, un producto natural. Y obviamente también es más fresca. Sí. Muy útil además para países como la República Dominicana, países tropicales, muy caribeños, en el que, bueno, las temperaturas son bastante altas y los veranos son inclementes. Así que ahí está, Día Mundial del Algodón. Sobre esta misma situación, aunque el pronóstico del tiempo en el día de ayer de parte del Instituto Dominicano de Meteorología era de lluvias y aguaceros, es verdad que en algún momento de la tarde se tornó como que si eran las 6 de la tarde en Santo Domingo, cuando todavía rondaban las 2, 3 de la tarde. Y bueno, al final no termina, digamos, siendo tan considerables los aguaceros, pero sí en la zona norte del país, incluso desde el fin de semana, se han estado reportando lluvias constantes. De hecho, el pasado viernes, sábado, algunas calles de Santiago estaban hasta inundadas de las lluvias que se habían generado, cuando aquí de este lado estábamos con un sol tremendo, como para irnos a la playa. Así es. Yo estaba en la calle en ese momento y dije, pero ven acá, cambió el cielo de azul a gris en minutos. En un minuto, yo dije, se va a acabar el mundo, va a llover bastante, pero fueron muy pocas las precipitaciones, al menos aquí en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Ya, Javier, entrando en materia informativa, ayer vimos que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, realizó un recorrido con los medios de comunicación por las inmediaciones de lo que se conoce popularmente como Pintura, que es la intersección de la avenida Prolongación 27 de Febrero, esquina Isabel Aguiar, a propósito de que ya luce listo el paso a desnivel que desde abril del 2024 iniciaron las autoridades a construir. Se pudiera decir que ya luce listo para mañana, que será el acto inaugural a partir de las 10 de la mañana en un acto que encabezará el presidente Luis Abinader. Según las imágenes, he pasado por ahí,
se luce listo. Esta sería la primera etapa. Ya la segunda etapa, entonces, es el otro túnel que está en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, una obra que llevaba alrededor de 16 años prevista para construir desde pasadas gestiones, pero debido a ciertas situaciones se decía que no se podía hacer por algunas cosas, pero ya finalmente en 2024 este gobierno inició la construcción de esta obra y se puede notar, se nota lista. Esa es la realidad. Sí, bueno, por ejemplo, lo que se va a aperturar en el día de ayer está hasta marcado, el tema del lineado, ¿no?, adecuado para este paso a desnivel. Por allí, bueno, en el día de ayer estaba nuestra compañera Lisette Prazovan justo en esa zona. Me parece que hay un semáforo enfrente. Sí. Hay gente que está cruzando por allá, pero no hay paso de cebra. No sé si quizás van a hacer otra cosa adicional, digamos, para que la gente cruce. Hay algunas personas incluso que estaban hablando de un elevado. Habría que ver si con el tema del espacio, si esto también lo permite, o un paso peatonal. Pero la gente ya estaba cruzando por debajo. Mire, justamente eso es lo que se va a evitar, ese tramo que se va a abrir ya desde el día de mañana. Que aunque va a ser inaugurado a las 10 de la mañana, se va a abrir, digamos, ya al público, digamos, el tránsito, ya me parece que en horas de la tarde. Entonces todavía mañana se va a tener su taponcito allí, su congestionamiento vehicular en horas de la mañana, pero muy probablemente el jueves, para el que amerite, obviamente, utilizar esta vía, va a ser bastante agradable transitar por esta ruta que va, bueno, a aliviar muchísimo el tránsito, que era lo adecuado en esta zona. Y además colabora con el ordenamiento de esta área, ¿no?, de esta vía de tránsito. Es un punto céntrico que conecta o por donde pasan las personas que vienen desde la autopista 6 de noviembre, desde el municipio Santo Domingo Oeste y también del Distrito Nacional para ingresar al municipio de Santo Domingo Oeste. Déjame yo pasarle el paño, porque el 9 Ay, está eso viendo me iba a de decir reojo yo. y se le está saliendo una lágrima viendo que lo van a inaugurar bonito este lado de pintura. Yo me voy más lejos, Papá, no Javier. llore, pronto. ¿Quién construyó pintura? El ministro que le den esa obra del kilómetro 9 a esa empresa, que no sabemos con exactitud cuál es, para que finalmente el kilómetro 9 pueda ser culminado. Porque eso es increíble, que los trabajos del kilómetro 9 eran menor que los de pintura y ya está culminada esa obra. Entonces, denle esa obra a esa empresa para que ustedes mismos se ayuden y ayuden al pueblo. Esa es la realidad. Creo que al final de que se inauguren ambas obras y llegue la comparativa, ¿no?, de lo que se hizo en una completa, ¿no?, completamente inaugurada, y también se complete la otra, ¿no?, en este caso de pintura, que ya va bastante avanzada. Bueno, el tema de las cifras obviamente nos va así como un dolorcito así en el estómago. Pero, es increíble. Pero la verdad es que sí, se inició mucho más temprano. Se hizo una especie de apertura por el tema de que iban a haber 14 carriles, no estaban marcados. Ustedes vieron cómo se inauguró. Todavía había muros jersey, todavía se ve que se están construyendo, pero y varilla afuera, parece por todos que los lados. Sí, y parece que hay que tener paciencia, porque en el caso del ministro Estrella, el ministro de Obras Públicas, en el día de ayer adelantó que se están agilizando los trabajos porque se está laborando en horas de la noche. Entonces, para tratar de agilizar, porque la verdad es que es una obra que se prometió, que iba a aliviar, que iba a ser pronta, y la verdad es que usted pasa por allí, y yo he pasado por allí 2 veces, y una fue hace un par de semanas, y el tránsito es bastante lento todavía. O sea, pero Javier, hasta los domingos están haciendo tapones en el kilómetro 9. Y no es hora pico. Porque no es hora pico, se ponen a pintar unos muros que ya están pintados, las varillas afuera, quitan los muros. Mira ahí en la Luperón, en el puente que pasa por la Luperón, se está deteriorando. O sea, eso tiene como un año que empezaron, lo habilitaron supuestamente para terminar la construcción, pero no lo terminan. Da vergüenza que la construcción de pintura era mayor y ya está culminado, aunque sea la primera etapa. Mucho más delicada, además, porque tiene que pasar por la Plaza de la Bandera, que mucha gente pegó el grito al cielo cuando dijo, ¿cómo que la Plaza de la Bandera, que se va a alterar la estructura? Y yo, no, al final miren cómo no se alteró.
y al final pues se dejó ese tema a un lado, el tema de criticar simplemente por criticar, porque se está viendo que la obra avanza rápido. Y cumplieron con la palabra, porque sí. yo estuve ahí recuerdo cuando en ese entonces el ministro de Línea Ascensión, el exministro de Obras Públicas, dijo que la primera etapa estaría lista para octubre. Después se rumoró que era en noviembre, pero al final la están inaugurando en octubre o la van a inaugurar en octubre. Sí. Entonces, díganle a esa empresa que le den una ayudita, porque esa sí le cumplió, a diferencia de la que realizó los trabajos en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Y esa es una zona muy importante, porque por ahí pasan todos esos vehículos que vienen desde la zona norte del país, que traen producto desde el campo a la ciudad. Entonces eso hay que buscarle una solución. Y la cantidad de gente que labora acá también en Santo Domingo y que se trasladan desde diferentes zonas también del norte, incluso de la Villa, Pedrobrán, Bonao. No, de los Alcarrizos, más cerca. Sí, tan cerca. En el tema de la gente de los Alcarrizos, no dejarle solamente este tránsito al tema del metro, que también ya tiene otra situación. Eso es cosa del pasado. Tiene otra situación. Tiene otra situación. No. Miren, ya para ir agilizando y compartir con ustedes los titulares, en el día de ayer yo diría que el presidente Luis Abinader se lo tomó light en el tema de la semanal, porque me parece que incluso por primera vez termina o digamos inicia hablando acerca del tema de los créditos, de las acciones, medidas que se han tomado desde la Superintendencia de Bancos, que también era un tema, digamos, que no se había tocado durante la semanal, y los efectos que provocaron la pandemia en, por ejemplo, la consecución o obtención de créditos para los dominicanos. Da la casualidad, porque hace un par de días había salido pues una nota, un reportaje, digamos, en cuanto a datos se refiere, que hablaba de la cantidad de deudores que tiene la República Dominicana. Cuando se habla de deudores no significa que malos deudores, sino personas que tienen algún crédito, algún préstamo, una tarjeta de crédito y la están pagando en los bancos. Entonces sale pues esta semanal donde se hablaba justamente acerca, bueno, de las medidas, cómo la gente, en porcentajes, según los datos que tiene la Superintendencia de Bancos, la gente está utilizando los créditos, cuáles son los que más se están otorgando por los bancos y, bueno, también algunas, digamos, medidas o consejos, tips que se le brindaba a la gente para que manejen de mejor manera sus finanzas. Y obviamente en el tema económico, el presidente Luis Abinader se adentró en aguas mucho más profundas, hablando de la gestión de su gobierno, especialmente con el tema de los pagos de la deuda pública. No, él le respondió, yo diría, al PLD, a propósito de que ayer el Partido de la Liberación Dominicana alertó al pueblo dominicano sobre la deuda pública, que se ha incrementado a más de 32.142 millones de pesos en 5 años. O sea, la deuda actual, según esa organización, es de 76.763 millones, un equivalente al 58.9% del Producto Interno Bruto. Y nosotros, o al menos yo como periodista, me imagino que tú, Javier, también lo hiciste, me puse a investigar para ver quién tenía la razón. La deuda pública en 2019 era de 44.928 millones de dólares, o sea, menos del 50% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué lo dejé hasta ahí? Porque en la pandemia todos sabemos que en marzo, sobre todo en el mes de marzo, aumentó bastante debido a los gastos por el COVID-19. Pero, y no ingresó dinero también. Exactamente, o sea, no ingresó dinero porque se cerraron los aeropuertos y muchas fuentes de ingreso también fueron cerradas, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. Pero en la actualidad, o sea, solo en 2025, la deuda es de 73.000 millones de dólares, es decir, un equivalente al 57.8% del Producto Interno Bruto. O sea, que se ha casi duplicado, Javier. Hay ajustes que, bueno, el presidente ha entendido que se han debido realizar, como por ejemplo la fusión de algunos ministerios, de algunas instituciones. Sin embargo, el gasto público no ha disminuido, que es
lo más importante. Cuando usted está en su casa y usted amerita, bueno, vamos a comprarnos un carro, vamos a adquirir un bien este año. Entonces usted sigue ganando pues lo mismo, lo que tenga que ganar, lo junta, por ejemplo, con su esposa. Cuando son en pareja, pues van ahorrando de chin en chin, pero si usted no baja los gastos, el ahorro va a ser pírrico, va a ser mínimo. Siguen cogiendo préstamos. Y en algún momento, claro que sí, si tiene, por ejemplo, préstamos, si tiene tarjetas de crédito, usted va a ir a las tarjetas de crédito para no gastarse esos ahorros que al final van a ir destinados a pagar esas deudas. Exacto. Y es básicamente lo que hay que terminar de corregir. Todavía el gasto público sigue estando bastante alto. Hay gastos que a veces usted entra en el portal de compras y contrataciones y usted lo que quiere es alarse los cabellos y cerrarlo y explotar esa computadora de todos los millones que se están invirtiendo en cosas que para uno no, entiende, innecesarias, pero al final es el presidente quien tiene la última palabra de ordenar, más allá de que hay un decreto por allí de austeridad y todo lo demás, para el tema de las celebraciones. Se están comprando vehículos y de todo, y buffet y de todo en las instituciones. Y almuerzos y cenas por millones de pesos, y bueno, vuelos, y pare usted de contar. De todo. Entonces, no vamos a pasar 5 años culpando a los partidos del pasado, que sí también tienen la culpa porque tomaron prestado, pero no vamos a pasar estos 5 años diciendo que todo es culpa del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente también entiendo que debe de asesorarse cuando no tenga quizá la información exacta en ese momento, porque al final, veía a la gente comentando ayer, hasta la inteligencia artificial te dice cómo está la deuda pública actualmente. Eso es una realidad. Sí, porque está eso en internet y la información está allí para todos. Incluso, y bueno, para que no digan yo no, que la inteligencia artificial es PLDista, es de la oposición, es de la fuerza del pueblo, es de... No, que la inteligencia artificial, si usted le consulta a ChatGPT, le coloca el enlace de dónde está sacando eso. Y muchas veces es de organizaciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, instituciones internacionales que tienen que ver con el tema económico y que tienen esos reportajes que han hecho los medios de comunicación son con datos, o sea, de instituciones del gobierno como el Banco Central y cada una de las instituciones encargada de darnos información de ese tipo. Es así. Entonces, es mejor quedarse callado cuando no sepamos qué responder. Esa es la realidad. Bueno. Vamos ahora a compartir los titulares de esta mañana. Acompáñanos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Iniciamos este bloque informativo con la celebración de la 54ª Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Maestros, donde fueron juramentados los miembros de ese órgano con el objetivo, o fueron juramentados, mejor dicho, por el profesor Santiago Portes, quien quedó juramentado como presidente del Consejo de Administración. Octubre es un mes histórico para los cooperativistas, porque es el mes del cooperativismo. La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros ha llegado al siguiente acuerdo. Hemos conformado, después de más de 3 meses de trabajo arduo para llevar a cabo el proceso asambleario número 54, o que es lo mismo decir Lino, la 54ª Asamblea General Ordinaria de Delegados. Y finalmente hoy ya tenemos una nueva dirección social en sus 3 órganos. Bien, vamos a compartir algunas denuncias y reportes que nos envían a través de nuestro canal en WhatsApp, el 829-420-1245, y vamos a iniciar en Los Alcarrizos, en lo que específicamente se conoce como la comunidad de los Libertadores. Acá protestaron ante la falta de agua potable, aseguran que llevan más de 3 meses sin recibir el servicio de forma regular, lo que ha generado serias dificultades para poder cubrir sus necesidades básicas. Queremos agua, queremos agua, queremos agua, queremos agua, queremos agua. Tenemos 3 meses que no tenemos agua. Si no nos
Otros que también nos hacen llegar las situaciones que tienen en su sector son los residentes de la comunidad Barbor Abajo, en la provincia de San Juan. Ellos denuncian estar incomunicados debido a la falta de un puente. Según informan, el que utilizaban fue arrastrado por la crecida del río, dejándolos sin acceso para transitar hacia otras comunidades, por lo que hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen las medidas necesarias y realizar la construcción de otra infraestructura. Aquí estamos, la comunidad Barbor Abajo. Miren una muestra de cómo está la situación aquí actual, haciéndole espacio para que por lo menos las personas puedan cruzar, porque un vehículo, ni siquiera un motor, hay posibilidad alguna de que pueda cruzar. Miren, este era el paso hasta ayer que a la mala se podía cruzar, y ya miren la condición como está, que corre peligro, porque si una persona, un animal o un vehículo que caiga ahí, pues ya ustedes saben lo que pudiera suceder, una desgracia. Vamos ahora hacia Pantoja, lo que se conoce también como el sector de Fundación. Acá están denunciando el desperdicio de agua potable. Donde no hay, no hay. Pues acá la problemática es que se está desperdiciando. Vean, incluso pues estos moradores pues han compartido con nosotros estos videos donde se aprecia incluso por lo transparente, ¿no? El agua bastante limpia bajando por ese canal, por este pues badén, por lo que están haciendo el llamado pertinente a las autoridades una vez más, porque parece que tienen 2 meses haciendo el llamado correspondiente y sin embargo no han atendido todavía la situación. Mira, esto es una avería que hay aquí en Fundación. Mire, eso da pena, el agua se está voltando. Ya tengo 2 meses reportando esa avería. A Fellito Superví que mande una brigada. Mire, eso da pena. 2 meses, esa tubería mayor botándose el agua diario. Vamos a ver si toman carta en el asunto con esto. En otras informaciones, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, realizó un recorrido ayer lunes por las inmediaciones de El Paso a desnivel de lo que se conoce tradicionalmente como Pintura en la intersección de la prolongación 27 de febrero, esquina Isabel Aguiar, a un día de ser inaugurado esta importante obra que pretende descongestionar esa zona. Nuestra compañera Lisette Brazován estuvo allí y nos tiene los detalles. Tras casi 2 años de espera, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, entregará el túnel de la avenida Isabel Aguiar, que impactará a miles de conductores que diariamente transitan por esa zona. Y esta es la hora, mira, lo que tomamos el autobús, lo tomamos aquí en este punto. Bajamos todo eso. Estamos ahora mismo en este punto, que es el paso de la Isabel Aguiar, que pasa por encima. Aquí estamos en este punto, anduvimos por aquí, dimos vuelta en la prolongación de la 27, subimos a las 6 de noviembre y ahora bajamos, y fíjate que nosotros nos integramos en este carril de aquí. Los choferes que circulan por esta vía destacaron la importancia que para ellos representa la construcción de esta importante obra, ya que esto agilizará el tránsito y evitará el congestionamiento vehicular propio de la zona en los últimos años. Una obra excelente, la mejor obra que ha hecho Luis Abinader después de tantos años para buscarle solución a esto, porque esto era un caos anteriormente. Vemos que ya están apresuradamente tratando de terminar la parte de lo que es el paso a desnivel y el puente también, que va a traer a las personas de la 6 de noviembre hacia el paso a desnivel también. La única dificultad que estamos viendo es que se va a eliminar el tapón aquí, pero hasta que no se termine completamente la construcción frente a la Junta,
no va... Plaza de la Bandera. El tapón va a estar ahí. Mientras tanto se termina, el tapón va a estar ahí. O sea que debemos estar preparados para saber que vamos a salir de para entrar en aquel. Esa gente han trabajado de una forma, míreme, inigualable. ¿Habrá más movilidad ahora? Claro, obligado. Mire ahora cómo se está moviendo y todavía no ha inaugurado. El tapón anterior llegaba allá abajo, a Ochoa para allá abajo. Ya no, ya uno está trabajando mejor y por lo menos ha pensado en nosotros que estamos en día a día aquí buscando el pan, ¿me entiendes? Recordar que eso no solo lo beneficiará a ustedes, sino también a los pasajeros. Claro que sí, y ahí los pasajeros también van a tener su beneficio, no van a coger lucha como anterior, que se hacía una fila grandísima, no se hallaban dónde buscar un carro, porque era con un corre, pero está todo marchando a la perfección. Vamos a esperar que este carro, por lo menos en pintura, se reduzca un poco, porque estamos un poco atareados ahora mismo, pero vamos a esperar. Vemos hoy que está todo fluyendo más tranquilo. ¿Sería producto de eso? Sí, hay un poco de tranquilidad. Puede ser de que se normalice mejor a través de tiempo. ¿Y los pasajeros cómo están con esta iniciativa? Pues por lo menos los pasajeros han estado un poco medio extraviados por la situación, pero esperamos de que eso mejore. Esta obra será inaugurada el próximo miércoles 8 de octubre a las 10 de la mañana, pero será en hora de la tarde cuando aperturen para el público en general. Bueno, preste mucha atención porque la Oficina para el Reordenamiento del Transporte pues anunció en el día de ayer a través del Gabinete de Transporte que a partir de diciembre los usuarios del transporte público podrán pagar un solo pasaje y utilizar durante el mismo día, aunque hay que aclarar que no es durante todo el día, sino en un lapso de 30 a 45 minutos que usted esté viajando, puede utilizar el metro de Santo Domingo, la ONSA, el teleférico y los corredores de autobuses, todo por el mismo precio, 35 pesos. La medida forma parte del nuevo sistema de integración de tarifas del transporte público que va a unificar el costo y la forma de pago en los distintos medios de transporte masivos del Estado. El nuevo esquema permitirá que con una sola validación o pago electrónico el pasajero pueda abordar varios medios de transporte el mismo día sin pagar tarifas adicionales. De esta forma, un usuario que tome la ONSA podrá continuar su recorrido en el metro o el teleférico utilizando el mismo pasaje, lo que va a reducir el gasto diario en transporte y va a simplificar los traslados urbanos. 35 pesos. Usted paga, entra por ejemplo al teleférico, el que utiliza el teleférico, usted ya pagó allí sus 35 pesos, usa el teleférico, ingresa al metro de Santo Domingo con ese mismo pasaje y luego posteriormente, si a usted le corresponde utilizar una ONSA o un corredor, si cumple, digamos, con el tiempo, digamos, de hacer todo ese recorrido entre 30 y 45 minutos, según se explicó, usted no tendrá que pagar un pasaje adicional. ¿A quién va a afectar, por ejemplo? A uno que utiliza solo el corredor o solo el metro, que va a tener un incremento de 15 pesos. Bueno, en el caso del corredor no, porque sí cuesta 35. Pero si usted utiliza, por ejemplo, el metro, ahora le va a costar 35 pesos. Pero es una medida que viene, pues, un aumento, pero también una facilidad y un gesto, digamos, también para el ciudadano que con un solo pasaje lo podrá hacer. Y no solo se hace en República Dominicana, también se hace en otros países del mundo, es una realidad. Y también en otros países se cobra doble pasaje. Si usted utiliza metro, corredor, o usted paga un pasaje por cada uno. A propósito de este anuncio realizado por las autoridades, nuestra compañera Desiree Santos salió a las calles para ver qué opinan la gente sobre esta unificación en el pasaje. El Gabinete de Transporte anunció que a partir de diciembre, los usuarios del transporte público podrán pagar un solo pasaje y utilizar durante el mismo día el metro de Santo Domingo, la ONSA, el teleférico y los corredores de autobuses. La medida forma parte del nuevo sistema de integración de tarifas del transporte público que unificará el costo y la forma de pago en los distintos medios de transporte masivo del Estado. A raíz de esto, salimos a las calles como noticiero de los dominicanos a ver qué opina la gente. Dependiendo del solo pasaje que se pague. Por ejemplo. Porque no es igual que tú vengas de la esquina Caliente Feria y vaya a Parque.
dependiendo del precio que cueste un solo pasaje y la distancia. Estaría bien, dependiendo del precio de cada pasaje. Está bien, eso está excelente, mejor para mí, me economizo más el pasaje porque uno gasta mucho en pasaje. Uno gana poco y gasta más en pasaje. Bueno, de mi parte está muy bien, porque tú sabes que hay muchas chatarras en el medio, o sea, obstaculizando el paso. El gobierno está ejecutando de una manera u otra y está poniendo la población que todo genere bien. Y eso yo lo veo muy legal lo que está haciendo él, muy bien, que saque eso mismo, su transporte, y que pueda que coja el metro, porque el metro es para todo. Para mí, el gobierno está haciendo muy buena ejecución, está trabajando bien, y le apoyo en esa acción yo. Excelente medida del gobierno, excelente medida, está bien para por lo menos compensar los gastos de diciembre y lo que es la Navidad, el festejo de la Navidad. Muy excelente por el gobierno, muy bien. Porque si no nada más vamos a usar un solo transporte, un solo pasaje, está bien, porque estamos pagando 2 y 3 pasajes. Yo gasto diario 200 diarios. No, muy bien, está muy bien. Sí, ¿Por qué? Porque se lo beneficia el pueblo de ahí y es mejor para nosotros. Actualmente, ¿cuánto usted paga de pasaje? Bueno, yo estoy gastando los 40 pesos y venir. ¿Y está gastando al mes? Al mes me viene saliendo como por 2.000 y algo, 2.300, 2.000 y algo. O sea, que le representaría mucho ahorro a usted. Mucho ahorro, bastante. Está bien eso, me lo hallo bien. ¿Por qué? Porque es más económico para uno. En la fase inicial, el sistema abarcará las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo y el teleférico de Sabana Perdida y los corredores de las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres, como plan piloto para extender el modelo posteriormente a otras rutas del país. Durante la reunión del gabinete, también se evaluaron los avances de movilidad y se anunció la incorporación de nuevos autobuses con aire acondicionado para mejorar la comodidad y la cobertura de las rutas del Gran Santo Domingo. Para AN7 Noticias, yo soy Desiree Santos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros y ya está aquí en el set nuestro compañero Carlos Guzmán a propósito de la situación que hay ahora mismo con la deuda pública, el presidente por un lado y el Partido de la Liberación por otro. Carlos, buenos días. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz martes. Y vengo con mi hojita porque es un tema un tanto complicado porque vamos a hablar de números. Y yo hablaba ayer que tuve la oportunidad de estar en el PLD, en esa rueda de prensa donde ponen el tema en tapete. Hablaba con el señor Olivo, quien es el director de comunicaciones de esta organización política, de que es un tanto sospechoso de que las cifras siempre van a depender de quién la dé. Y ese es hasta el juego político. Si la cifra la da el gobierno, siempre serán de manera positiva, alentadora. Pero si la cifra la da la oposición, siempre será con un matiz en detrimento del gobierno. Y yo creo que ese es el juego incluso hasta de la política, pero lo importante es que las cifras pueden ser constatables a través de los mecanismos de supervisión y de control del Estado dominicano. Y vamos a hablar entonces de la deuda pública, que ha sido el tema a partir de ayer en la mañana, que ha estado en el tapete y que ha generado una reacción por parte del presidente Luis Abinader, a quien acusó el PLD de haberse endeudado más en los últimos años. Y vamos entonces a tomar como parámetro los últimos 3 gobiernos. El expresidente Leonel Fernández, del 2004 al 2012, el expresidente Danilo Medina, obviamente, del 2012 al 2020, y el presidente Luis Abinader, del 2020 hasta la fecha, porque no ha terminado su mandato. Pero, obviamente, el PLD ayer hablaba de que el gobierno ha utilizado los endeudamientos o los empréstitos, lo que son los financiamientos para principalmente el gasto corriente, que es el gasto del pago de nómina. Pero hay algunos conceptos que es bueno dejar claro antes de entrar entonces en materia. Y son conceptos como el PIB, que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Este indicador, este concepto, lo que trata de descifrar lo que produce un país y lo que vende. Es al final la salud de la economía de cualquier estado. Entonces, el PIB de República Dominicana ha ido variando porque también la economía no es estática. La economía, gracias a Dios, en las últimas décadas, y así lo señala el Banco Central y los organismos internacionales, ha ido en crecimiento total en las últimas décadas, teniendo un ritmo de crecimiento promedio en un 5%.
Ahora realmente, y también fue tratado el día de ayer, el nivel de crecimiento de la República Dominicana para el cierre del 2025 será inferior a ese ritmo de crecimiento que se promediaba en los años anteriores. Se cifra en aproximadamente un 3%, esto es el dato del Banco Central y lo que es el Fondo Monetario Internacional, aunque algunos expertos locales señalan de que este crecimiento no llegará al 3%, porque el mes pasado fue de 1.5% y la proyección en estos últimos meses del año no es que pueda llegar al 3%, sino aproximadamente un 2.7%. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que entrando entonces en materia, y quiero que puedan entonces ver que hay dos tipos de deudas. Hay una deuda que es la deuda del sector público no financiero y hay una deuda que es la deuda absoluta. La deuda del público no financiero, que es incluso se conoce como SPNF, esa es la forma en que se conoce. Es esa deuda del gobierno, que contrae el gobierno con terceros, y esto no involucra a sectores financieros del gobierno. No incluye ni el Banco Central, ni en este caso el Banco Reserva, ni cualquier empresa del Estado Dominicano que tiene la facultad o la posibilidad de contraer deuda. O sea, es una deuda única y exclusivamente del gobierno central y algunos organismos descentralizados. Pero también está lo que es la deuda total, que esta se incluye la no financiero con la deuda del Banco Central. En 2004, el presidente Leonel Fernández encontró una deuda aproximadamente en unos 7.700 millones de dólares. Al cierre de su mandato presidencial, la deuda se cifró en 18.9 millones de dólares, para un crecimiento aproximadamente de 11.800 millones de dólares. Esto entonces comprometió al Producto Interno Bruto, al PIB, en un 30%. O sea, del 100% del Producto Interno Bruto, el 30% ya estaba comprometido para deudas. Que incluso el motivo de este endeudamiento era loable, y así lo señala incluso la Dirección de Crédito, que es una entidad donde uno puede comprobar estas cifras. Esta entidad señala que este endeudamiento era bueno, porque fue un financiamiento principalmente para inversión de obras. Entonces, también hay que ver el objetivo del endeudamiento. Para el presidente Danilo Medina, que asume el poder en 2012, encontró una deuda aproximadamente en 19.4 mil millones de dólares. Y al cierre de su mandato lo dejó en 44.000.6 millones de dólares, para un crecimiento aproximado de 25.000 millones de dólares. Esto entonces subió el el compromiso de deuda comparado al Producto Interno Bruto para el 49% del Producto Interno Bruto. O sea, de pasar de Leonel, que lo dejó en un 30%, a Danilo, que lo dejó en un 49%, la deuda en comparación al Producto Interno Bruto creció un 19%. El presidente Luis Abinader, quien asume en 2020, encontró obviamente la deuda en 44.6, que fue donde la dejó Danilo, y al día de hoy, y esto obviamente debe aumentar porque todavía le faltan 2 años y pico. Sí, sí. 2 años y pico. 2 años y medio, sí. La deuda actual está en 77.000 millones de dólares. Esta deuda de 77.000 millones de dólares equivale a 60.000 millones, que sería del sector no financiero, y unos 15.000 millones del sector financiero. Aquí entra entonces el Banco Central. Esa cifra, o ese aumento de 44 a 77, son o representa 20.900 millones de pesos. Al día de hoy, la deuda pública ha aumentado 20.900 millones de pesos, comparado con el Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que en números absolutos, el gobierno que al día de hoy más se ha endeudado es el gobierno del expresidente Danilo Medina. Ahora bien, todavía al gobierno le faltan 2 años y medio. La tendencia es de que esta deuda vaya en aumento. Pero cuando comparamos la deuda frente al Producto Interno Bruto, ¿qué esto quiere decir? Bueno,
Y vamos a hacerlo de manera gráfica. En el 2020, y es un ejemplo, el país debía 50.000 millones de dólares, pero el Producto Interno Bruto eran 100.000 millones de dólares. Esto quiere decir que el 50% del Producto Interno Bruto estaba comprometido. Al día de hoy, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana son 132.000 millones de dólares. Y tú tienes una deuda que ya anda rondando los 77.000 millones de dólares. Para el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL todavía el nivel de endeudamiento de la República Dominicana es moderado, porque el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto es superior al nivel de endeudamiento. Esto es importante. El nivel de crecimiento de la República Dominicana es superior al nivel de endeudamiento del país. Entonces, estos indicadores, organismos internacionales lo toman como parámetro a la hora de poder ofertar nuevos préstamos a cualquier estado del mundo. La deuda comparada frente al Producto Interno Bruto de la República Dominicana, y esto era lo que hablaba el presidente ayer, de que gran parte de estos financiamientos, en el 80%, van al pago de deuda. Yo creo que eso es media verdad y media mentira, porque cuando se envían la solicitud de préstamo al Congreso Nacional, hay una justificación del mismo. Y me quiero entonces referir a lo dicho por el exministro de Economía, Juan Ariel, que hablaba y le respondía al presidente, y él mismo cifraba. Esto es el tuit de Juan Ariel. Él decía que el 56% de esa deuda es para gastos. Él hablaba del 51%, yo creo que él quería referirse al 41%, porque es un 100%. Pero él hablaba del 51%, asumo que es el 41% que él quiere referirse. Que el 41% de esos financiamientos corresponde ciertamente al pago de deuda. O sea, es una cifra muy alta que entonces destina el gobierno al pago de deuda. ¿Qué pasa con las deudas? Y creo que también lo habló el expresidente Fernández en un momento que estaba medio contrario con el expresidente Medina. Un modus operandi de muchos gobiernos, no solamente de acá, porque al final los gobiernos lo que buscan tener dinero disponible para invertir, ya sea en gasto corriente o gasto de capital. Muchos de los préstamos del pasado, y que quizás también en este gobierno lo hará y tendrá una repercusión en gobiernos futuros, lo que hacen es que toman préstamos a largo plazo o para comenzar a pagar a largo plazo. Esto le quita responsabilidad al gobierno de turno y obviamente tiene que asumirlo el gobierno que esté en el momento. Y solamente hay que entrar a la Dirección General de Crédito y van a poder ver préstamos del pasado que obviamente el gobierno actual tiene que asumir responsabilidades. Pero, ¿qué hace el gobierno? También tiene la facultad de prolongar los plazos de pago, que también es un mecanismo económico que utilizan casi todos los gobiernos para quitarse presión de pago y entonces alargarla en gobiernos futuros. Pero no creo que sea el 80%, sino es un poco menor el nivel de pago que hace el gobierno con esos préstamos. Esto es un poco a observar. Y quiero seguir entonces señalando que la misma fuente que ha utilizado Juan Ariel, que obviamente es un economista bien capacitado y yo di economía básica en la universidad. Y bueno, estuvo en cargos importantes también durante la pasada gestión, digamos, en el caso del PLD. Sí, entonces, Danilo Medina. ¿Por qué el presidente habla que ha reducido la deuda? Es cierto que ha reducido la deuda, y por eso yo hablaba con Melío ayer, que dependiendo quién de las cifras es que se maneja. Bueno, el presidente ha reducido la deuda del sector no financiero. Esto es lo que dicen los datos. Cuando el presidente llegó, la deuda del sector no financiero era de 49%, en comparación al Producto Interno Bruto. Al día de hoy, la deuda del sector no financiero, es de 46.9% comparado al Producto Interno Bruto. Esto tiene algunas variables. Son varias aristas que se pueden haber dado. O es que la economía creció mucho y el nivel de endeudamiento es bajo, o se ha refinanciado la deuda, que es un elemento que ha hecho el gobierno, y lo ha anunciado en reiteradas ocasiones, el Ministerio de Economía lo ha dicho, el Banco Central también lo ha dicho, el refinanciamiento de la deuda,
o ha prolongado, que también va acorde al refinanciamiento de la deuda, los plazos de pago. Ahora, cuando vemos la deuda absoluta, ciertamente hay un mayor nivel de endeudamiento. Y el presidente daba un dato o elementos importantes ayer y decía, bueno, no podemos ver los números en cifras absolutas, tenemos que verlo de manera relativa. Y eso es lógico, porque, por ejemplo, el presupuesto del presidente Leonel Fernández del 2004 o el presupuesto del presidente Danilo Medina del 2012 es muy distinto al presupuesto del 2025, que ya estamos en los billones, vamos rumbo a los 2 billones de pesos. Por ende, lo que casi siempre se trata de promediar, se trata de generar, medir en promedio para evitar los números absolutos. Entonces, en conclusión, ciertamente la deuda en relación al Producto Interno Bruto se ha reducido. Ahora, en comparación al número absoluto, en números reales, la deuda ha aumentado al combinar el sector no financiero con el sector financiero de la República Dominicana. Mire, quería dejar de terminar en este caso, Carlos, cuando mencionaste el tema del refinanciamiento de la deuda. Eso es algo que mucha gente hace. O sea, para ponerle un ejemplo, usted tiene un préstamo bancario, entonces usted ve como que lo puede quizás pagar más rápido, pero quiere otro préstamo, quizás con mejores condiciones, alargar también el tema de las cuotas, y usted pide otro préstamo, y con ese préstamo usted paga ese otro préstamo, y de repente le queda algo como para usted guardar allí y seguir, ¿no? Haciendo otras cosas, pero tiene de repente mejores condiciones, un mejor balance de interés, y eso es básicamente lo que se ha querido hacer, digamos, en la gestión del presidente. Y lo comentábamos justamente en la mañana, cuando iniciamos la emisión, que es verdad que esto a mediano y largo plazo pudiera representar un problema, especialmente para el fondo que pudieran tener otras gestiones de gobierno, claro, que van a tener que hacer lo mismo. Sí, que van a tener que hacer lo mismo. Pero hay ajustes que se pueden realizar eficientizando el gasto, que eso se ha intentado hacer, se ha querido hacer en algunos casos. Hay otra falta que todavía hay que alar todavía orejas en algunas instituciones, y el gasto público que a veces suele ser en algunos casos innecesario, hay otros que son obviamente necesarios, pero hay que reducir obviamente el gasto de las instituciones. Y por allí, pues me refiero al tema de, nóminas que en algunos casos, en algunas instituciones siguen siendo muy abultadas, la cantidad de asesores que tienen algunas instituciones, que usted dice, pero para que usted necesita de cosas que no se necesitan. Para que usted necesite 2 asesores de recursos humanos, cuando usted con un empleado de recursos humanos, usted puede realizar, y con de repente 2 asistentes que de repente no van a tener esa cantidad de sueldo. Entonces, compras excesivas, que a veces uno se pregunta, pero esto será necesario. Por allí se puede ajustar. Parece mínimo, pero imagínese usted que lo haga todo el sector público de una gestión de gobierno. Es complicado porque cada quien va a ver el vaso como entienda, de una perspectiva de la gestión del presidente Luis Abinader. Se ve el vaso medio lleno. En el caso del trabajo de la oposición, es obviamente anunciarle al país y vociferar que el vaso está vacío. Pero quiero poner un ejemplo, que lo tenía aquí. Sí. Mire, en 2020, la República Dominicana tenía una deuda pública de 50.000 millones de dólares. Todo aquí es dólares. Sí, y para reducir los ceros también. Y el Producto Interno Bruto de la República Dominicana oscilaba los 100.000 millones de dólares. La deuda, obviamente, entonces equivalía al 50% de ese Producto Interno Bruto. Técnicamente la mitad. La mitad. En 2025, que no ha cerrado, la deuda sube, hay una proyección a subir a 55.000 millones de dólares. Pero el Producto Interno Bruto creció o crecerá a 130.000 millones de dólares. La deuda entonces equivale al 42% del Producto Interno Bruto. Aunque el país debe más dinero en total, en cantidad absoluta, que ahí que viene el tema de lo absoluto y lo relativo. Aunque el país debe más en cantidad absoluta, la carga de la deuda es menor en comparación con el tamaño de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la economía
creció más porque pasó de un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares a 130.000 millones de dólares. Por eso entonces vemos que en comparación al Producto Interno Bruto la deuda reduce, porque es que la economía, y esa es la tendencia, o debe ser la tendencia, porque hay países que descrecen. Por lo menos... No, y la pandemia, sí, puede claro. ocurrir cualquier cosa, conflictos bélicos. Claro. Por lo menos en la República Dominicana la economía ha tenido un crecimiento continuo, constante. Habrá una va a crecer menos ahora, esencialmente. La economía podría rondar el 2.7%. Pero la proyección es que el crecimiento económico siga aumentando. Entonces, la deuda, comparación al Producto Interno Bruto, entonces, de manera porcentual vaya reduciendo. Pero esto puede traer consigo que de manera absoluta el monto a pagar sea mayor. No sé si ahí me siguen la idea. Lo que quiero dejar al final es, y antes de, quiero volver entonces a lo dicho por el PLD, que yo hablaba luego de la rueda de prensa con Olivo. Le decía, Olivo, mire, siempre va a depender quién de las cifras. Porque, por ejemplo, ayer en la rueda de prensa del PLD, ellos hablaban de que en República Dominicana el promedio del salario mínimo son 21.000 pesos. Iba a decir 21.000 millones, porque no estoy millones. Tanto número. 21.000 pesos es el salario promedio de la República Dominicana, y ellos dicen, bueno, esos 21.000 pesos, que es el salario promedio, no logra comprar la canasta básica. Y yo le decía entonces luego de la rueda de prensa detrás, pero hay 5 niveles de canasta básica. ¿Qué quintil no puede comprar? ¿Cuál de los quintiles? ¿Y cuál salario se toma como referencia? Porque, y los datos están ahí, por primera vez en República Dominicana, el salario mínimo de empresas grandes logra equiparar el primer quintil de la canasta básica, pero obviamente la oposición no lo va a decir. Eso le correspondería al gobierno decirlo. Y si esta cifra la diera el gobierno, la dijera así como la estoy diciendo, porque a ellos les convendría más vender la idea de que ya se puede comprar el primer quintil de la canasta básica con uno de los sueldos mínimos de la República Dominicana, pero la oposición, obviamente, su papel será decir que promediar el salario no logra entonces equiparar ningún quintil de la canasta básica. El salario mínimo de ningún país, no, es que el salario mínimo de ningún país cubre el último quintil de nada. Por eso sí, el Banco Central así. lo divide en quintiles. Sí. No es lo mismo lo que consume... no quiero decir ningún apellido, pero un apellido connotado de la República Dominicana. Lo que consume o lo que consume un ciudadano lo que consume tú. a pie. El apellido Linguini. Linguini. Ese era dominicano, no lo he escuchado. Bueno, Es una pasta. Es una pasta. Sí, pero para no sacar Sí, ningún claro. apellido y que Pero nadie se vaya a sentir Compáralo conmigo y ofendido. Javier y ya. Yo como menos, pero Javier mira. come más. Bueno, lo que quiero entonces terminar con la idea siguiente. Las cifras siempre van a depender de qué parte de la balanza la dé. Si es de la oposición, será de manera crítica. Si es el gobierno, la hará de manera positiva. Pero los datos están ahí y usted, que nos está sintonizando, tiene la potestad de poder investigar, dedicar un poquito de tiempo. Sabemos que los datos económicos son un tanto tediosos porque hay que sentarse a buscar números, a comparar, a investigar, a buscar fuentes y todo lo demás, pero son interesantes. Son interesantes porque también te dan un marco referencial de por dónde anda la economía de la República Dominicana, la salud económica. Pero lo cierto es que comparado al Producto Interno Bruto de la República Dominicana, la deuda ha reducido en aproximadamente 2 puntos porcentuales. Comparado o viéndolo en deuda absoluta, la deuda ha aumentado, producto de que también la economía ha aumentado. Pero esta película continuará y falta todavía la respuesta de los dos expresidentes, que creo que Danilo lo podría hacer el fin de semana porque mayormente es que hace recorrido y hace vida pública y se expone a la prensa, y el presidente Leonel Fernández creo que lo podría hacer en las próximas horas. O en un video O en también. un video o un tweet también ya... En varios hilos de tweets, sí, o de los famosos X, ¿no? Sí, porque ahora es X, es cierto. Pero ciertamente lo importante es que usted pueda constatar las cifras que acabamos de dar. No nos interesa estar de ningún lado, son las cifras que están los organismos de control de la República Dominicana y también el Fondo Monetario Internacional. Que igual, y que vale la pena agregar, Carlos, para que la gente, bueno, que hay gente que diga, ¿cómo que eso que ustedes están diciendo? Y yo, no quiere decir que cuando usted va a un mercado, a un supermercado, usted no salga con 2 o 3 canas más.
Eso no quiere decir eso, porque igual nosotros pues vamos y compramos igual comida y también nos estresa y yo, wow, pero esto lo compré la semana pasada en tanto. Sí, también. Y el costo de la luz y todo el tema de los servicios, claro que sí, eso ha aumentado. Eso no quiere decir eso, porque también eso es otro dato. El tema de lo que se percibe también en la calle, que también es a veces diferente con lo que hablan las autoridades. Pero bueno, esto da para todo y para todas las opiniones, pero al final los números son los que están. Así es. Carlos, muchas gracias. A ustedes. Gracias por continuar en sintonía con el noticiero de ustedes los dominicanos. Iniciamos este bloque con el ex senador por el Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, quien se refirió a la medida tomada por el Gabinete de Transporte sobre pagar un solo pasaje por varios medios de transporte durante un solo día. Es decir, se aborda el metro, el teleférico y la ONCE. Costo del transporte, y eso va a mejorar sustancialmente el sistema vehicular, porque en la medida que menos unidades transitan, el tránsito se hace mucho más fluido. En otras informaciones, la Comisión de Infraestructura del Partido Fuerza del Pueblo exigió este lunes la suspensión inmediata de la licitación del monorriel de Santo Domingo al considerar que el proyecto presenta irregularidades legales, falta de transparencia y un costo superior al del metro de Santo Domingo, pese a tener menor capacidad y eficiencia operativa. El monorriel de Santo Domingo, una crisis anunciada. Desde la Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo fijamos posición sobre el proyecto del monorriel de Santo Domingo. No estamos en contra en ampliar el transporte público. Todo lo contrario, creemos en la movilidad masiva y el líder de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández, ha sido el padre de la modernidad en el transporte y tránsito en la República Dominicana. Lo que estamos denunciando en este día es que este proyecto nació mal concebido, es limitado en su capacidad, es oneroso en sus costos, inseguro para sus usuarios y teniendo una licitación manipulada y opaca en su esquema financiero. El monorriel de Santo Domingo nace por debajo de lo que debería de su demanda. Es decir, que moverá solamente entre 12.500 y 20.000 usuarios por hora, cuando en esa misma línea ya la demanda es de 22.000. Es decir, que están faltándole asientos iniciando este monorriel. Esto fue expresado, como dije, y manifestado por los compañeros que mencioné. Sin embargo, el metro de Santo Domingo, es decir, si en esa línea que se quiere hacer un monorriel fuéramos a tener un metro, el metro iría mínimo, transportaría 27.000 pasajeros por hora en cada dirección y hasta un máximo de 40.000. El gobierno, cuando anuncia el monorriel de Santo Domingo, dice que es un asunto de costos. Dice que en su construcción es más barato, lo cual vamos a demostrar que no es cierto que es más barato con ejemplos reales de la República Dominicana. La línea 1 del metro, que tiene un 66% soterrado, es decir, un 66% es túnel. Esta línea costó, cuando se construyó, unos 58 millones de dólares el kilómetro. Línea 1 del metro, realizada. La línea 2, que es 100% soterrada, recuerden que va desde el kilómetro 9 hasta el puente de la 17, 100% soterrada, esta costó 53 millones de dólares el kilómetro. La línea 2C, que todavía está en construcción por el actual gobierno, tiene unos 7.3 kilómetros y el precio anda promedio, sin haber terminado, en 69 millones de dólares. Usted ve en la barra, el monorriel de Santiago, que todavía tampoco se ha terminado, no sabemos su costo final, 100% elevado, es decir, no hay un túnel como la línea 1 y 2 del metro, y el precio anda, señores, nada más y nada menos que en 86 millones de dólares el kilómetro. Entonces estamos diciendo que es falso, el monorriel no es más barato. Finalmente, solicitamos que se suspenda de inmediato la licitación FITRAN
CCCLP 2025-0001 del monorriel de Santo Domingo. Apoyamos el transporte masivo y como fuerza del pueblo, el gobierno no puede renunciar al futuro de la movilidad ni de los recursos de un pueblo, de un proyecto que no resuelve. Hoy advertimos al país que el monorriel de Santo Domingo es caro, limitado y con un pliego armado, amañado y financiero de un fideicomiso opaco. Bien, a propósito de estas declaraciones de parte de la Comisión de Infraestructuras de la Fuerza del Pueblo, quien las respondió fue, a quien vemos allí en pantalla, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien afirmó que no es justo comparar lo que se construyó hace 20 años con los precios actuales. Mira, la solución de optar por el monorriel de Santo Domingo no es caprichosa, no es producto de una aventura, sino de estudios ponderados que se han hecho a través de organismos internacionales y entidades o empresas asesoras internacionales de altísima solvencia que trabajan y estudian estos temas. Desde el Banco Mundial a Sistra, entre otras entidades y profesionales, han colaborado para que sea esta la solución a tomar en cuenta, por diferentes razones, entre ellas por un tema de costos, por un tema de facilidad en el tiempo, porque tenemos una premura, por el tema del gran problema del tránsito que existe, entre otras variables adicionales más. Además, no es correcto o no es justo comparar sistemas que se construyeron hace 20 años, su precio hace 20 años, con precios actuales de construcción. Esta plataforma, desde que Dios me permitió formar parte de este equipo periodístico, me ha permitido crecer profesionalmente. Además, me ha regalado 2 familias que son mis compañeros y también toda esa persona que siempre nos sintonizan en nuestras 3 emisiones. Antena 7 es la voz de todos los dominicanos. Cuenta con un equipo periodístico que se traslada a diferentes puntos del país con la intención de que cada una de sus problemáticas puedan ser escuchadas y solucionadas. De igual forma, brinda seguimiento a cada uno de los temas, tanto políticos, de salud, y de igual forma contamos historias humanas que pueden renovar vidas. Continuamos con más informaciones. El Partido de la Liberación Dominicana criticó la supuesta crisis económica que atraviesa el país, al tiempo que advirtió que el crecimiento del Producto Interno Bruto sería inferior a un 3% al cierre de este año 2025, esto desestimando las proyecciones del gobierno. Será nuestro compañero Carlos Guzmán que nos amplía la información. La organización política estimó en 2.6 el crecimiento económico que registraría la República Dominicana al finalizar diciembre, tomando en cuenta el desempeño mostrado durante el año, cuando en el último mes solo alcanzó 1.5% del Producto Interno Bruto. Señalaron que factores como la baja inversión de capital, el aumento del subsidio eléctrico y el crecimiento de la deuda pública han provocado una ralentización económica que impacta directamente a los dominicanos. Entre septiembre y diciembre el promedio de los IMAE que publica el Banco Central debe ser 4.4. Asume tú que en agosto creció 1.5 y ponte a pensar si es posible que con todo el que el Banco Central ha adoptado la medida de bajar las tasas de interés, eso no se va a reflejar ahora, eso se va a reflejar posiblemente a principios del año. Con todo y eso, yo dudo mucho que podamos lograr que entre septiembre y diciembre se crezca 4.4 en términos promedio. Aunque organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y el propio Banco Central proyectan un panorama más favorable, estimando un crecimiento cercano al 3% del PIB para 2025, el PLD aseguró que dichas cifras serían difíciles de alcanzar.
Hoy la inversión pública ronda apenas el 1.7% del PIB, el nivel más bajo en más de 7 décadas, solo superado a la baja durante la crisis institucional de 1962-1966. A julio del 2025, el gobierno apenas había ejecutado el 37% del gasto de capital presupuestado para el año, lo que confirma una tendencia persistente de su ejecución y lentitud en la ejecución de proyectos públicos. El partido opositor acusó al gobierno de incrementar la deuda pública en más de 31.000 millones de dólares, triplicando el ritmo de endeudamiento en comparación con el último gobierno PLDista, que según datos solo aumentó la deuda en 11.000 millones de pesos. Durante el periodo comparado del PLD 2015-2019, la deuda aumentó en 10.970 millones, pasando de 33.651 millones a 44.621 millones. Esto significa que el ritmo de endeudamiento del actual gobierno es 2.9 veces mayor, con un promedio de más de 6.400 millones anuales frente a unos 2.200 millones por año en el último quinquenio del PLD. El PLD llamó al gobierno a incrementar la inversión en gasto de capital, reducir la deuda consolidada y enfrentar el déficit financiero del sector eléctrico. Continuamos con más informaciones. Ahora nos referimos al ex senador del Partido de la Liberación Dominicana, también Iván Lorenzo, quien saludó las críticas de su partido en torno a la supuesta crisis que está atravesando el país en términos económicos. Indudablemente que el país atraviesa una de las peores crisis en los últimos años. Para que ustedes tengan una idea, hace muchísimos años el crecimiento no estaba por debajo de lo que se especializa para servicio de la deuda. Estamos especializando para servicio de la deuda solo para los intereses el 3.4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 324.000 millones versus 2.5 que es el crecimiento. Entonces llama a preocupación todo esto. Un gobierno dispendioso que no respeta el dinero de los contribuyentes, un gobierno que llevó más de 100.000 millones de pesos de aumento a la nómina, de gastos de remuneración, más de 30.000 millones de pesos en gastos de pensiones especiales para favorecer el clientelismo político. Entonces todo esto se revierte en bienestar para la inmensa mayoría del pueblo dominicano. En ese sentido, el presidente Luis Abinader defendió su gestión de gobierno en materia de deuda pública y acusó a la oposición de manipular las cifras para crear una percepción errónea sobre el endeudamiento del país. Y los amigos de la oposición, y especialmente vamos a ver la realidad y la verdad, a veces juegan con los números absolutos. Obviamente los números absolutos siempre el último gobierno va a ser mayor que los demás. Ahora, yo voy a dar unos números aquí, que yo estoy seguro que van a hablar poco de aquí en adelante, de lo que es deuda. Y le quiero decir lo siguiente, y son números de los mismos donde ellos sacan las estadísticas. Ustedes saben, las estadísticas tienen que ser en términos relativos, porque en términos absolutos siempre el último gobierno va a ser mayor en cualquier orden que se le pregunte. En el gobierno de Leonel, es decir, de 2004 al 2012, la deuda del sector público no financiero, que es la atribuible al gobierno, como por ciento del PIB, aumentó de 28.4 en diciembre del 2004 a 30.5 en diciembre del 2012. O sea, es decir, aumentó un 2.10%. Los que hablaron esta mañana, en el gobierno de Danilo aumentó de 30.5 en el 2012 a 49.7 a agosto del 2020, es decir, en 19.2% del PIB. Los que hablaron esta mañana aumentaron la deuda en 19.2% del PIB. Y en el caso nuestro, ya no en 4, sino ya lo llevo a agosto del 2025,
en términos porcentuales, bajamos de 49.7 a 46.9. Fuimos el único gobierno que en términos porcentuales ha disminuido la deuda, en términos relativos. Ellos que han hablado tanto de eso. Pero peor aún, el 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar la deuda que ellos contrataron en su gobierno. El 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar y refinanciar la deuda de ellos. Vamos a cambiar de tema, y es que en el día de ayer, lunes, el Consejo Nacional de la Magistratura aperturó un espacio para que nuevos candidatos entregaran su solicitud para ocupar 5 vacantes de la Suprema Corte de Justicia y 5 en el Tribunal Superior Electoral. Todo esto tras no ratificarse a 3 magistrados evaluados luego que cumplieran un periodo constitucional. La convocatoria estará abierta por un periodo de 10 días calendario, contando desde el día de ayer, para la presentación y recepción de propuestas, las cuales deberán ser depositadas en la Secretaría del Consejo. Este paso marca el inicio de un proceso que busca garantizar la transparencia, mérito y legitimidad de la elección de los jueces que integrarán los más altos tribunales de la República Dominicana. El Consejo Nacional de la Magistratura decidió, como ya sabemos, el pasado viernes, no confirmar a los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Gris y Moisés Ferrer, quienes ya cumplieron 7 años en sus cargos dentro de la Suprema Corte. Estas 3 plazas se suman a las vacantes dejadas por los magistrados Napoleón Esteves y Blas Fernández. Este último decidió no continuar con el proceso de evaluación. Continuamos en este mismo sentido, y es que diputados de diferentes bancadas saludaron la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de rechazar a 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia tras ser evaluado. Leonardo Mercedes con la información. Los jueces rechazados aparentemente por el voto decisivo del presidente Abinader fueron Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Gris y Moisés Ferrer. Estos cumplieron ya 7 años en sus cargos en la Suprema Corte de Justicia. Primera vez en la historia que se utiliza el voto calificado para romper un empate. Es decir, el presidente eligió claramente dejar fuera a 3 jueces que cumplieron con todos los requisitos, que bajaron la mora legal y que se habían constituido en pilares de la institución. O sea que esto es una decisión claramente política que responde a intereses del presidente de la República y del PRM. Lamentable, lacera la institucionalidad y sobre todo lacera el criterio esencial de los jueces, que es la independencia. Entiendo que aquí hay un elemento político que se ha metido en esta elección que no es favorable. Entiendo que esos 3 jueces debieron de haber seguido, han hecho una labor profesional importante, de calidad, y no creo que sea justo lo que se ha hecho. El Poder Judicial es uno de los poderes más sensibles que hay en toda democracia, y tratar de politizarlo es un problema. De manera que nosotros vemos como negativo lo que ha sucedido con la desvinculación del poder. Algunos aseguran que los escollos que prevalecen dentro del Consejo Nacional de la Magistratura se debió corregir en la pasada modificación constitucional. Se sigue demostrando que la modificación a la Constitución en octubre del año pasado no tuvo ningún sentido. Se modificó supuestamente para evitar la reelección, pero la reelección ya estaba prohibida. Danilo Medina no pudo ser candidato en el 2019 y se modificó supuestamente para mayor independencia del Consejo Nacional de Magistratura y de la Procuraduría General de la República. Ambas se ha demostrado que el presidente es quien tiene la última palabra. Entiendo la oposición, porque la mayoría de esos jueces fueron seleccionados cuando ellos tuvieron la oportunidad, lo cual nosotros pudiéramos cuestionar como algo que el presidente entendería o quisiera despolitizar lo que es la justicia. O sea que vamos a esperar ver los candidatos
y ver cuáles serían los seleccionados, pero no podemos adelantarnos, poner la carreta de Arturo Cuello sin nosotros todavía tener el criterio suficiente para señalar que quienes serán beneficiados o seleccionados serán miembros de cualquier otro país. Es más de lo mismo. Eso es una de las críticas que le tenemos al PRM, que decía el cambio, que iba a hacer las cosas diferentes, y entonces lo que ha hecho es, no lo mismo, no, lo ha hecho peor en todo. Todo lo que criticaba, pues lo ha hecho peor. Este caso de los jueces es más de lo mismo. Ellos dijeron que iban a hacerlo diferente, la justicia es diferente, un estilo diferente, y entonces todos los días vemos que hacen lo mismo pero peor. El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana expresó su asombro sobre las críticas que han surgido con la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, ya que el mismo es nominado por el partido oficialista PRM. Lionel puso a Mariano Germán, Danilo puso a Henry Molina. ¿Y por qué él vino para poner uno de los de él? ¿Cuál es el problema? Esto es legal, es constitucional, pero yo no sé por qué la protesta. Bueno, independencia no es que le coloquen a la oposición lo que la oposición sugiere. Independencia es que se respete la voluntad de la mayoría y que se consensue sobre la base de lo que es la recomendación de los mismos miembros de las comisiones que hicieron un informe, y que ese informe, luego de una evaluación, arrojó que por el momento no debían de ser ratificados. Es simplemente un proceso normal, se filtró ese proceso de evaluación y ese proceso estableció que no tenían los estándares para ser ratificados. Ahora suman 5 las vacantes dejadas por los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que deberán ser sustituidos con los jueces que ahora el Consejo deberá escoger ante la convocatoria realizada este lunes. La trascendencia de ANC, a mi juicio, radica en la conexión que existe entre el equipo y el público llano, permitiendo y generando un contenido diverso donde todos los extractos sociales pueden expresar sus inquietudes, sus denuncias, sus malestares. Y esto creo que ha sido el éxito de la producción de ANC7, esa conexión entre los sectores y también el público, el equipo interno de ANC7. Para mí, ANC7 significa mucho, primero por la oportunidad, pero también permitir que uno sea la voz de aquellas personas que quizás no tienen la oportunidad de poder externar cualquier tipo de situación, de malestar, de denuncia, y lo pueden hacer a través de nosotros. Vamos a seguir con más informaciones. La propuesta de incluir de forma obligatoria un 10% de propina para los trabajadores de delivery o, digamos, los repartidores de comida a domicilio, especialmente para las plataformas digitales, y que está contemplada ahora en la reforma al Código Laboral que analizan todavía los senadores, ha despertado preocupación en el Congreso Nacional. Algunos advierten que la medida supondría un nuevo golpe para la clase media y piden que sea reconsiderada. Parecer una buena propuesta lo del 10% de la propina a los delivery. Legislativamente es un absurdo, es un genuino disparate. En lo concerniente a la propina ya existente, hay que esperar que llegue ese nuevo ordenamiento aprobado en el Senado. Hay que ver cómo se aplicaría, porque la mayoría de los deliveries, en muchos de los casos, no siempre son de negocios formales. En lo que son negocios formales como tal, está normalmente incluida en la factura ese 10% de propina, que debería incluir a todos aquellos que brindan una atención al consumidor. Es que parece que no encuentran otra manera de exprimir la clase media, porque realmente hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca eliminar el famoso 10% que se le dan a los restaurantes y a los hoteles por compra, porque al final el usuario deja su propina. Ese 10% muchas veces se quedan los dueños de restaurantes y de hoteles con el mismo.
y no se lo traslada a los camareros y demás empleados. Eso fue leído en primera lectura la sesión pasada. Eso tiene que ver si tiene que sopesarse. Y yo digo porque generalmente los delivery, cuando la persona pide hace un pedido, pues también le da una propina. Entonces, la clase que más piden delivery es la clase media, la clase baja. Entonces, también ponerle un porciento alto a la clase que tiene o que pide este servicio, se va a ver afectada. Bueno, un tema que va a traer también mucho. Por continuar en sintonía con nosotros, momento de salir a las calles, vamos a hacer conexión con nuestra compañera Lisette Brazovan, que nos presentará un caso muy preocupante, Javier. Sí, un caso de abuso sexual. Vamos a conectar con nuestra compañera que ya se encuentra acompañada de las personas que han sido afectadas por esta situación. Adelante, Lisette. Buenos días, Lisette. Muchísimas gracias, compañeros. Como bien ustedes acaban de mencionar, esta señora ha acudido ya en 2 ocasiones a AN7 para presentar esta denuncia ante un abuso o supuesto abuso a un niño menor de edad, casi aproximadamente 10 años de edad tiene el niño, y vamos a hablar con ella, quien está aquí, para que nos dé mayores detalles de cómo sucedieron las cosas y si la persona que ustedes están acusando de este hecho vive en el entorno o vivía dentro de su vivienda. Buenos días. Buen día, mi nombre es Santa Parreño. Yo reporto a la Fiscalía de la Caoba que mi niño me está diciendo que hay un vecino de él que en ese entonces el señor vivía aquí, que me le tocaba... ¿Vivía aquí con usted, mantenía una relación o dentro de su vivienda? El señor es vecino, era vecino, él es amigo del papá del niño, el cual el niño me informa que el señor Matías Valerio, le tocaba su parte, le decía que él era niña y que tenía una vulva. Yo me dirijo el 31 de julio del 2023 y hago la denuncia. La fiscal que me atendió se llama Olivia. En ese entonces pasa tiempo, viene tiempo, el señor no es apresado. Yo me comunico por vía telefónica con el señor Diego Pequeira, el cual él me invita a que vaya al palacio, a la oficina, para que le diga en qué me puede ayudar. Es ahí entonces donde me traslado allá por segunda vez, porque la primera vez cuando fui él no estaba ahí. Él había salido para el Centro Olímpico, no sé a qué, y me dicen que él no está ahí. Me voy, regreso después, el cual sí me comunico, pero es ahí donde me comunico con el secretario de él, el cual me manda, le explico la situación que me está pasando, me manda ante un coronel apellido Alemán, donde cual me traslado ante el coronel Alemán. De ahí se comunican a Mano Guayabo, donde se me manda ante otro coronel. De ahí donde el coronel le devuelve para allá, dice que el caso fue aquí en Pedro Brán, y de ahí me mandan acá. O sea, ¿usted puso la querella aquí en el destacamento de Pedro Brán, en la fiscalía? No, yo todo el tiempo me dirijo a la Caoba, a la Fiscalía de la Caoba, niños y adolescentes. Exacto, ahí es donde yo inicio el procedimiento, el cual le termino de decir que de ahí, no me recuerdo el nombre del coronel de Mano Guayabo, si no me comunican, me mandan hacia aquí, a donde aquí, en ese entonces, el coronel se apellido Villamán. Ahí es donde comienzan a perseguir al señor. Casi a un año de ese proyecto, de ese entorno, es donde un día, porque el señor seguía visitando. O sea, él frecuentaba la vivienda suya. La vivienda mía no, porque él vivía ahí. Él vive al frente de usted, del otro lado. Entonces, él acudía aquí, ¿era todos los días? ¿Cuántas veces a la semana venía? ¿Cómo sucede? De vez en cuando, porque él estaba todo el tiempo corriendo. Cuando me pasan la info del señor Villamán, es donde yo tengo el teléfono.
Ahí ese es el último que lo apresa, en un colmado donde yo le doy un golpe el 12 de noviembre del 2023, golpe que él nunca reportó, sino fue a su casa y se curó. Entonces, cuando en esa fecha lo atrapan, es donde me dirijo otra vez, me dicen que vaya a la caoba, regresa a la fiscalía. Es donde ahí comienza el procedimiento. Al señor, después de ver yo cogido tanta lucha para que sea apresado, al señor le dan una medida de coerción en su casa. ¿Qué medida de coerción le impusieron a este señor? Usted me había dicho que tiene familias cercanas con poder. Sí. ¿Qué medida se le impuso a él? A él se le pone una medida de coerción en su casa y 50,000 pesos de indemnización. Es que no entiendo mucho, por eso le estoy explicando. 50,000 pesos de pago, indemnización. Ajá, pero una medida de coerción que él tiene en su casa. O sea, él hoy martes, está en su casa, aquí al frente. En esa casa no, a él se le ha prohibido venir todo ese tiempo por aquí. Entonces, ¿usted tiene conocimiento de dónde se está quedando? Porque usted está diciendo que tiene una medida, pero en su casa. Venga a explicarle. El jueves pasado fue el juicio final de fondo, a donde él le beneficiado otra vez con 5 años, pero en su casa, lo cual se lo van a dictar el 23 de octubre de este año, la cual le pasan causa sin yo tener abogada, porque hace 4 meses solicité una y nunca me la incluyeron en el caso. También tengo aquí que la abogada, O sea, todo ese proceso que se ha llevado, ¿usted no tiene un abogado que la represente? Sí tenía un abogado, le informo, mi abogado privado me deja el caso porque frente de aquí mismo, por esa vía, tuve un problema con una señora, nombre María Elena, la cual me ve obligada a ir a la fiscalía, donde la señora María Elena me interroga el niño y se pone a preguntarle cosas de esas mismas cosas que pasaron. Me interroga el niño, me dice que qué Matías le hacía, la cual el niño vino para acá y se puso triste. Yo voy y le reclamo, donde se arma una pelea. Ese documento es uno de los documentos que el señor me lo descartan. Ese documento que está ahí. ¿El niño fue evaluado en la cámara Helsel? Sí, la cámara Helsel la tengo. Okay. ¿Qué le dijeron ellos allá? Aquí. Hay que decir que la señora tiene los documentos, Javier y Yanivel, aquí todo organizado. Por aquí si podemos también ver otro, no sé si aquí también está el resultado del INASIF. Eso. Este otro, donde yo me dirijo a la fiscal Olivia, donde el niño se ha evaluado de nuevo. ¿Por qué razón? Porque no coincide con lo que dice el INASIF, sino porque el niño me decía cómo el Señor le penetraba, cómo el Señor lo tocaba, cosa que no dice aquí, donde la fiscal Olivia se niega a hacerlo, porque ella me dice que ya ha sido evaluado, donde se arma una discusión, las tengo grabadas. Excúsenme, pero lo que pasa es que como no sé mucho de esto y estoy dando con personas que tienen muchos poderes, él tiene un hermano que es fiscal, una hija abogada. O sea, que él está suelto por eso. Exactamente, la cual me siento amenazada y temo por mi vida y por la vida de mi hijo y mi hija, porque en una ocasión de una audiencia a mí se me amenaza. ¿Qué le dice él? La hija, en forma mímica, me hace mirada de odio y en forma mímica me dice que voy a pagar por eso, la cual temo por un hijo de él también, que incluso vino a mi casa. No sé con qué propósito. Doña, ¿dónde está el niño? ¿Continúa aquí o está en algún lugar? Lo tengo ahora mismo. Él sigue viviendo aquí, pero mi niña lo tiene para que no venga a enterarse de esto. Este otro documento donde el abogado se expresa
de forma burla, que cuando está el niño en la cámara Helse, simplemente lo que el niño está hablando, jugando con un muñeco, donde mi niño sí está explicando la forma que el señor Matías Valerio les tocaba. Este documento, cuando termina el juicio, el señor abogado de ese señor dice que mi hijo no tiene daño psicológico, el cual sí tengo alrededor de 4 meses yendo a este sitio. Doña, vamos a culminar, Javier y Yaniver, ya este reporte más ampliado en nuestra emisión de la 1 de la tarde, porque tenemos el tiempo corto, pero recordar que vamos aquí a leer todos los documentos y sobre todo, si es agresión sexual, hay que identificar agresión sexual y violación sexual, porque como ella bien acaba de informar, el señor está en su casa con una condena de 5 años, pero en prisión domiciliaria y una indemnización de 50,000 pesos. Vamos a investigar el caso, pero será en nuestra emisión de la 1 de la tarde por el tiempo que vamos a llevar esta historia más ampliada. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Lizeth, muchas gracias. Claro que sí, más adelante, ¿no? En nuestras próximas emisiones vamos a tener pues este reporte condensado, explicado, ¿no? de todo este lamentable caso. Bueno, el tema del abuso, y especialmente cuando es contra menores, hace que uno se llene de impotencia. Van a tener que prestarle muchísima atención a este caso, y las personas afectadas siempre denuncien, no se queden callados, denuncien. Esto no se puede quedar así. Hay que ver, porque Lice plantea ahí que ya se le fue impuesta un tipo de medida que fue prisión domiciliaria y una indemnización económica, pero hay que ver por qué esto. Si quizá presentaron todas las pruebas, la señora presenta muchísimos documentos ahí, sobre todo ella dice que hubo en el testimonio del niño como que no se presentó completo al momento de la audiencia. Hay que ver. Hubo una mano rara allí. Exactamente. Ella también dice que este señor tiene familiares que tienen una relación con la justicia. Hay que ver. Será la emisión entonces de la 1 de la tarde. A N7 Meridiano, cuando dice no presente esta historia completa, que ha sido presentada en otra ocasión también en las distintas emisiones de AN7. Gracias.